El título para hoy día es La Iglesia Militante. Versículo de memoria, Apocalipsis 3:20. Hermosísimo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso. Qué hermoso. Y lo vamos a ver al final de la lección. Empezamos con Apocalipsis 2:1. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Vamos a empezar con este mensaje a Éfeso. No lo vamos a ver de una forma profética, sino los mensajes espirituales que tiene para el pueblo de Dios. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Quién es él? Jesucristo. Y lo aclara un poco Apocalipsis 1:20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En este caso, Jesús es el que tiene a la iglesia en sus manos. Jesús es el que cuida de su iglesia, el que cuida de que la iglesia esté creciendo. Pero las iglesias tienen algunas cosas especiales. Apocalipsis 2:3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Estás trabajando, tienes paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí se nos presenta a una iglesia trabajadora, a una iglesia que tiene trabajo y paciencia constante, a un cristianismo activo, a un cristianismo que está, como él mismo dice, en su primer amor, listo para hacer cualquier cosa a favor de Dios. Pero dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia se cuida de los falsos predicadores. Apocalipsis 2:6 dice lo siguiente, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí se nos presenta algo especial de la iglesia. Es una iglesia trabajadora, paciente, que no puede soportar las malas cosas, las malas doctrinas. ¿Y de dónde surgen estas malas doctrinas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay estas malas enseñanzas? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Quién fue Nicolaita? ¿Quién fue él? ¿Quién fue? Probablemente, dice la lección, esto se refiere a Hechos 6:5. Miren qué pasó. Agradó la propuesta a toda la multitud, la elección de quienes, de los 7 diáconos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aparentemente estos nicolaitas eran seguidores de él, de Nicolás, que había estado trabajando como con trabajo, con paciencia. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. Por eso le habían elegido como ¿qué? Diácono. Pero qué pena, este hombre trabajador, diácono, ¿qué pasó con eso? Miren lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué pena. A veces nos ocurre eso.
Estamos en la iglesia y ¿qué hacemos? Comenzamos a trabajar. Llegamos a tener cargos importantísimos y estamos trabajando y algo ocurre. ¿Y qué cosa? Has dejado tu primer amor. Qué pena a raíz de eso. ¿Qué significa esto de has dejado tu primer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es ese proceso de has dejado tu primer amor? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese has dejado tu primer amor? Miren lo que explica Oseas 2:13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles. O sea, volvió a lo de antes y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice qué cosa, Jehová. Volviendo a lo de antes. ¿Has perdido tu primer amor? El consejo, miren lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuidado, dice. Si has perdido tu primer amor, lo primero que tienes que hacer es ¿qué cosa? Arrepiéntete, haz las primeras obras. Hazlo eso, por favor. Por favor. Entonces, ese es un mensaje especial para la iglesia de Efeso y si nos está ocurriendo a nosotros, para nosotros. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Arrepiéntete, haz las primeras obras y si vences, vas a hacer ¿qué cosa? Campeón. Vas a comer del árbol de la vida. Qué maravilloso mensaje. Arrepiéntate y haz las primeras obras. Esa es nuestra vida. Esa es la vida de la iglesia. Tenemos que analizar. Segundo, Apocalipsis 2:8. Miren lo que dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién habla? Jesucristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesucristo a esta iglesia se presenta como ¿qué? Como Jesús el eterno, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Soy el eterno, Jesús el eterno. ¿Cuál es el mensaje? Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y aquí tenemos que analizar una cuestión especial acerca de esta palabra, pobreza. ¿Cuál es tu concepto de pobreza? ¿Cuál es tu concepto de pobreza? Y aquí vemos algo especial. Dice, tu pobreza, pero tú eres, ¿qué cosa? Rico. ¿Cómo es eso? ¿Eres pobre, rico? ¿Cómo es eso? Miren lo que dice Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es tu concepto de pobreza y de riqueza? ¿Cuál es nuestro concepto? Wow. ¿Vale la pena ser rico en fe y heredero del reino que ha prometido? Ricos en fe. Y vamos a tomar esta palabra, ricos en fe, hasta el final. Porque al final
también va a aparecer esto de ricos en fe como una necesidad. Mis hermanos, esto es importante. Entonces, ellos eran ricos espiritualmente, y eso es lo que vale delante de Dios. No hay otra cosa que vale más delante de Dios. Apocalipsis 2:10, miren lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El primer mensaje es para los cristianos que dice: has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, haz las primeras obras. El segundo mensaje es: cuidado, va a haber qué cosa, problemas, vas a tener problemas, vas a padecer algo. Cuidado, vas a padecer, y eso es real. Entonces, ¿qué nos dice él? Sé fiel y tendrás vida eterna. Lo importante es: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esto nos demuestra a una iglesia, a una persona, a alguien espiritualmente rica que está sufriendo. No te preocupes. No te preocupes. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré ¿qué cosa? La corona de la vida. Apocalipsis 2:12 es el siguiente mensaje: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Jesucristo se presenta ahora como el juez, el que tiene la espada de 2 filos. Mensaje, Apocalipsis 2:13: yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿qué cosa? Satanás. Peligroso. La iglesia en tiempos peligrosos. Y el mensaje, ¿qué dice? Cristianos en tiempos difíciles, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Estás en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, pero ¿qué cosa estás? Estás fiel. Estás fiel, no importa qué está ocurriendo. Pero hay algo especial dentro de ese periodo. Mire que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué ha pasado? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam. ¿Y qué más? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Tienes estos 2 problemas. Balaam, ¿qué pasó? Viene de una palabra que significa destrucción de un pueblo. Y Nicolás quiere decir el que conquista al pueblo. Tienes un problema, dice. Estás a punto de ser conquistado y destruido. Y eso se explica aquí, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuidado, dice. Estás en este periodo de la iglesia donde tienes ¿qué cosa? Buenas obras. Los cristianos están en tiempos difíciles. Eres fiel, pero hay estos 2 problemas que pueden venir. Que puede ser ¿qué cosa? Que puedes tolerar doctrinas falsas. Cuidado con las doctrinas falsas. Cuidado, que eso es peligroso. ¿Qué hacer entonces ante estas doctrinas falsas que pueden destruir a la iglesia, que pueden destruirnos a nosotros?
¿Qué hacer con esas doctrinas falsas? Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete. Eso es todo. Si estás queriendo introducir doctrinas falsas, si hay alguna cosa que, esto es lo que pienso, cuidado, arrepiéntete. El mensaje, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno conoce? ¿Por qué? Porque este cristiano ha vivido en tiempos difíciles y tiene una experiencia única que le hizo mantener fiel hasta la muerte. Entonces, el problema, si hay doctrinas falsas, arrepiéntete para ser, ¿qué cosa? Vencedor. Arrepiéntete para ser vencedor. Cuidado con las doctrinas falsas. Otro mensaje, Apocalipsis 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice eso. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Tiatira: el Hijo de Dios, Jesús, el Dios hecho hombre. ¿Y por qué así? Miren lo que dice Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia. Tienes amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta es una iglesia que está creciendo, estás creciendo, tienes servicio, amor, fe y estás creciendo. Apocalipsis 2:20, miren lo que dice: pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? ¿Se acuerdan quién era Jezabel? Falsa profetisa que llevó al pueblo de Israel a adorar a los dioses malos. No doctrinas, sino qué cosa. Era la toleración de adoración falsa. Adoración falsa. ¿Cómo adoramos a nuestro Dios? ¿Estamos adorando verdaderamente o adorando otras cosas? En esos tiempos a ídolos. En esos tiempos estaban adorando a imágenes. En los tiempos de Jezabel, a imágenes, a ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Cuáles son los ídolos de la iglesia? ¿En qué se sustenta eso? A veces, ¿cuánto es esto? Estás creciendo, pero cuidado con la adoración falsa. Cuidado con la adoración falsa. Apocalipsis 2:21-22 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y aquí está la grandeza de Dios. Le he dado tiempo. Tienes tiempo para arrepentirte. Tienes tiempo. Pero si no te arrepientes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esa es la historia. Apocalipsis 2:24 y 25 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Y ahora aquí hay algo especial. En esta iglesia se reconoce dos clases de adoradores.
a los que siguen la doctrina de Jezabel y esos otros que están en la iglesia, a los que no tienen esa doctrina dentro de la iglesia. Increíble. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué nos recuerda esto? Que dos cosas opuestas están conviviendo. ¿Qué nos recuerda de las enseñanzas de Jesús? ¿Qué nos recuerda de alguna de las parábolas? ¿Se acuerdan de la cizaña y qué cosa? Y el trigo. Déjenles crecer. Déjenles crecer. Al final se va a ver su fruto. Al final se va a ver su problema. Estos que no han conocido, estos dos grupos conviven en la iglesia. Pero a este grupo fiel que está dentro de la iglesia, que está ahí haciendo, no está tratando de hacer lo que el otro grupo hace, le dice Dios, ¿qué cosa? No te impondré otra carga, sino que, pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 2:28? Y le daré la estrella de la mañana. A estos, no a estos otros. ¿Y qué es la estrella de la mañana? ¿Qué es la estrella de la mañana? Vamos a ver Apocalipsis 22:16. Miren lo que dice. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es esta estrella? Yo le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es? Jesús. Jesús, como que la estrella resplandeciente de la mañana. Cuidado, tienes este problema. Toleran la adoración falsa, pero dentro de eso está Jesucristo, que está resplandeciendo para estas personas, para los que se mantienen fieles. ¿Cómo nos mantenemos nosotros en la iglesia? Esa es la pregunta. Entonces, arrepiéntete, les dice a las otras personas, a las que toleran la adoración falsa, arrepiéntete para recibir ¿a quién? A Jesús. Arrepiéntete. Esa es la única forma. Arrepiéntete, no hay otra. Si nos damos cuenta, cada iglesia, cada mensaje tiene que ver con algunas cosas que suceden en nuestra vida y en la iglesia. Algunas cosas. Hay más. Miren lo que pasa en Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo te conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El que tiene los 7 espíritus de Dios, ¿quién será él? Jesucristo. Pero ¿por qué se presenta así? Apocalipsis 5:6. Y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta persona que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es este cordero que fue inmolado, un cordero perfecto. Jesús se presenta como el cordero perfecto, que fue inmolado en la cruz. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué cosa? Muerto.
Dices que eres cristiano, pero ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Entonces aquí se presenta a la iglesia como que estás muerto espiritualmente. Dices que vives, pero estás muerto. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos de esa calidad? Y miren lo que dice Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tenemos pocos fieles. Hay pocos fieles. Hay pocos fieles. Entonces aquí el mensaje es, cuidado la iglesia puede estar andando mal. No te desanimes. No te desanimes. ¿Por qué? Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. ¿Me he de salir de la iglesia? No. ¿Voy a hacer un movimiento especial porque somos bien fieles y bien cristianos? No. ¿Qué dice aquí? No, cuidado. Hay dentro de la iglesia los especiales. Otra vez nos recuerda, ¿qué cosa? La parábola del trigo y la cizaña. Hay eso dentro de la iglesia. ¿Y qué más? Miren lo que dice. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis 3:2-3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. A este grupo, sé vigilante. Cuidado, ¿qué cosa? Que estés muriendo con ese otro grupo. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es lo importante? Sé vigilante y arrepiéntete. Cuidado, dice. Si estás fiel, si tienes esta fidelidad, si estás luchando para ser fiel, cuidado, sé vigilante y afirma las cosas que tienes para ti mismo. No te contagies. No te contagies con esto que está muriendo espiritualmente. Y aquellos que están muriendo espiritualmente, sé vigilante y arrepiéntete. Arrepiéntete. Apocalipsis 3:5 le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Si vences, si eres vigilante, no te preocupes, vas a vencer. Vas a vencer. Otro mensaje, Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de Dios, de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús, el santo verdadero. Apocalipsis 3:8, miren lo que dice. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la única iglesia que no tiene una reprensión. Es la iglesia fiel, la iglesia a la que todos quisiéramos asistir. No tiene ninguna reprensión, solamente he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y eres fiel. La única iglesia. Apocalipsis 3, 10, 11, miren lo que dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si eres fiel, si estás guardando la palabra y eres fiel, ¿qué pasa? Retén lo que tienes. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Retén lo que tienes. Si eres fiel, retén lo que tienes. Vas a vencer y vas a estar con Dios. No te preocupes. Mis hermanos, aquí Dios nos presenta diversas clases de cristianismo que podemos tener. Tener en la iglesia y también personalmente. ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Hemos dejado el primer amor? ¿Estamos padeciendo? ¿Estamos con temor a lo que vamos a padecer? ¿Toleramos doctrinas falsas? ¿Toleramos adoración falsa? ¿Estamos muertos espiritualmente? Para cada uno de los problemas de la iglesia y de la hermandad y nuestros problemas hay una respuesta. Arrepiéntete, sé fiel, arrepiéntete para ser vencedor, arrepiéntete para recibir a Jesucristo, sé vigilante y arrepiéntete. Ese es el mensaje para nosotros. Arrepiéntete si estás en una de estas categorías. Pero si estás triunfando, si estás guardando la palabra y eres fiel, retén lo que tienes. Retén lo que tienes, porque miren cuál es el mensaje, el último mensaje de las iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Jesucristo se presenta como el amén. ¿Qué significa esa palabra amén? Así sea. Isaías 65:16 presenta esta palabra como lo siguiente: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, en el amén se bendecirá. En el Dios de verdad. Entonces Jesús es el Dios de verdad. El mensaje: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De este has guardado la palabra. A esto solamente depende una pequeña decisión. Solamente una pequeña cosa, un pequeño paso, nada más que eso. Un pequeño paso. Eres desventurado, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:15 y 16, ¿qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres, ¿qué cosa? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué va a pasar? Te vomitaré de mi boca. Decídete. Decídete. Es como si estuviera diciendo a todo esto: tienes que decidirte. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser frío o caliente? ¿Qué vas a hacer en la vida? Apocalipsis 3:18 y 19, el consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hemos visto en las iglesias pasadas, esta riqueza del oro significa ¿qué cosa? Fe. Fe espiritual grande, fe refinada en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Vístete ¿de quién? De Jesucristo, el verdadero. Él quiere darte su justicia
fiel y recta. Y luego ¿qué? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Haz que tus ojos vean espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuidado, dice, cuidado, tienes que decidirte. Tienes que ser celoso y arrepentirte, y tienes que tratar de tener estas tres cosas importantes: una fe firme, la vestidura de Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo para ver cosas espirituales. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer eso? Y miren lo que dice: si haces eso, ¿qué va a pasar? Al que venciere, ¿qué pasa? Le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué maravilla! Pero ahí no queda todo. ¿Quieres vencer? Sí. ¿Quieres tener este consejo? Sí. Una cosa tienes que hacer, dice. Y esto es lo que sirve. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él y cenaré con él. Es tu decisión. Haz tu decisión. ¿Cuál es nuestra decisión? Ojalá que nosotros, si tenemos alguna de estas características, decidamos abrir nuestro corazón al llamado de Dios. Que Dios nos bendiga y nos cuide. Amén. El título para hoy día es La Iglesia Militante. Versículo de memoria, Apocalipsis 3:20. Hermosísimo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y lo vamos a ver al final de la lección. Empezamos con Apocalipsis 2:1. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Vamos a empezar con este mensaje a Éfeso. No lo vamos a ver de una forma profética, sino los mensajes espirituales que tiene para el pueblo de Dios. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Quién es él? Jesucristo. Y lo aclara un poco Apocalipsis 1:20. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En este caso, Jesús es el que tiene a la iglesia en sus manos. Jesús es el que cuida de su iglesia, el que cuida de que la iglesia esté creciendo. Pero las iglesias tienen algunas cosas especiales. Apocalipsis 2:3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Estás trabajando, tienes paciencia. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí se nos presenta a una iglesia trabajadora, a una iglesia que tiene trabajo y paciencia constante, a un cristianismo activo, a un cristianismo que está, como él mismo dice, en su primer amor, listo para hacer cualquier cosa a favor de Dios. Pero dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia se cuida de los falsos predicadores.
Apocalipsis 2:6 dice lo siguiente: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí se nos presenta algo especial de la iglesia. Es una iglesia trabajadora, paciente, que no puede soportar las malas cosas, las malas doctrinas. ¿Y de dónde surgen estas malas doctrinas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay estas malas enseñanzas? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Quién fue Nicolaita? ¿Quién fue él? ¿Quién fue? Probablemente, dice la lección, esto se refiere a Hechos 6:5. Miren qué pasó. Agradó la propuesta a toda la multitud, la elección de quienes, de los 7 diáconos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aparentemente estos nicolaitas eran seguidores de él, de Nicolás, que había estado trabajando como con trabajo, con paciencia. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. Por eso le habían elegido como que diácono. Pero qué pena, este hombre trabajador diácono, ¿qué pasó con eso? Miren lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué pena. A veces nos ocurre eso. Estamos en la iglesia y ¿qué hacemos? Comenzamos a trabajar. Llegamos a tener cargos importantísimos y estamos trabajando y algo ocurre. ¿Y qué cosa? Has dejado tu primer amor. Qué pena a raíz de eso. ¿Qué significa esto de has dejado tu primer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es ese proceso de has dejado tu primer amor? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese has dejado tu primer amor? Miren lo que explica Oseas 2:13. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles. O sea, volvió a lo de antes y se iba tras él a adorar a los dioses malos. No doctrinas, sino qué cosa. Era la toleración de adoración falsa. Adoración falsa. ¿Cómo adoramos a nuestro Dios? ¿Estamos adorando verdaderamente o adorando otras cosas? En esos tiempos a ídolos, en esos tiempos estaban adorando a imágenes, en los tiempos de Jezabel, a imágenes, a ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Cuáles son los ídolos de la iglesia? ¿En qué se sustenta eso? A veces, ¿cuánto es esto? Estás creciendo, pero cuidado con la adoración falsa. Cuidado con la adoración falsa. Apocalipsis 2:21-22 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y aquí está la grandeza de Dios. Le he dado tiempo. Tienes tiempo para arrepentirte. Tienes tiempo. Pero si no te arrepientes, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esa es la historia. Apocalipsis 2:24-25 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. Y ahora aquí hay algo especial. En esta iglesia se reconoce 2 clases de adoradores: a los que siguen la doctrina de Jezabel y esos otros
que están en la iglesia, a los que no tienen esa doctrina dentro de la iglesia. Increíble. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué nos recuerda esto? Que dos cosas opuestas están conviviendo. ¿Qué nos recuerda de las enseñanzas de Jesús? ¿Qué nos recuerda de alguna de las parábolas? ¿Se acuerdan de la cizaña y qué cosa? Y el trigo. Déjenles crecer. Déjenles crecer. Al final se va a ver su fruto. Al final se va a ver su problema. Estos que no han conocido, estos dos grupos conviven en la iglesia. Pero a este grupo fiel que está dentro de la iglesia, que está ahí haciendo, no está tratando de hacer lo que el otro grupo hace, le dice Dios, ¿qué cosa? No te impondré otra carga, sino que, pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 2:28? Y le daré la estrella de la mañana. A estos, no a estos otros. ¿Y qué es la estrella de la mañana? ¿Qué es la estrella de la mañana? Vamos a ver Apocalipsis 22:16. Miren lo que dice. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es esta estrella? Yo le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es? Jesús. Jesús, como que la estrella resplandeciente de la mañana. Cuidado, tienes este problema. Toleran la adoración falsa, pero dentro de eso está Jesucristo que está resplandeciendo para estas personas, para los que se mantienen fieles. ¿Cómo nos mantenemos nosotros en la iglesia? Esa es la pregunta. Entonces, arrepiéntete, les dice a las otras personas, a las que toleran la adoración falsa, arrepiéntete para recibir ¿a quién? A Jesús. Arrepiéntete. Esa es la única forma. Arrepiéntete, no hay otra. Si nos damos cuenta, cada iglesia, cada mensaje tiene que ver con algunas cosas que suceden en nuestra vida y en la iglesia. Algunas cosas. Hay más. Miren lo que pasa en Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo te conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El que tiene los 7 espíritus de Dios, sus amantes, y se olvidaba de mí, dice qué cosa, Jehová. Volviendo a lo de antes. Has perdido tu primer amor. El consejo, miren lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuidado, dice. Si has perdido tu primer amor, lo primero que tienes que hacer es ¿qué cosa? Arrepiéntete, haz las primeras obras. Hazlo eso, por favor. Por favor. Entonces, ese es un mensaje especial para la iglesia de Efeso, y si nos está ocurriendo a nosotros, para nosotros. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Arrepiéntete, haz las primeras obras, y si vences, vas a hacer ¿qué cosa? Campeón. Vas a comer del árbol de la vida. Qué maravilloso mensaje. Arrepiéntate y haz las primeras obras. Esa es nuestra vida. Esa es la vida de la iglesia. Tenemos que analizar. Segundo, Apocalipsis 2:8. Miren lo que dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién habla? Jesucristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesucristo a esta iglesia se presenta como ¿qué? Como Jesús el eterno, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Soy el eterno, Jesús el eterno. ¿Cuál es el mensaje? Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Y aquí tenemos que analizar una cuestión especial acerca de esta palabra, pobreza. ¿Cuál es tu concepto de pobreza? ¿Cuál es tu concepto de pobreza? Y aquí vemos algo especial. Dice, tu pobreza, pero tú eres, ¿qué cosa? Rico. ¿Cómo es eso? ¿Eres pobre, rico? ¿Cómo es eso? Miren lo que dice Santiago 2:5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Cuál es tu concepto de pobreza y de riqueza? ¿Cuál es nuestro concepto? Wow. ¿Vale la pena ser rico en fe y heredero del reino que ha prometido? Ricos en fe. Y vamos a tomar esta palabra, ricos en fe, hasta el final, porque al final también va a aparecer esto de ricos en fe como una necesidad. Mis hermanos, esto es importante. Entonces, ellos eran ricos espiritualmente, y eso es lo que vale delante de Dios. No hay otra cosa que vale más delante de Dios. Apocalipsis 2:10, miren lo que dice. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El primer mensaje es para los cristianos que dice, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, haz las primeras obras. El segundo mensaje es, cuidado, va a haber ¿qué cosa? Problemas. Vas a tener problemas, vas a padecer algo. Cuidado. Vas a padecer, y eso es real. Entonces, ¿qué nos dice él? Sé fiel y tendrás vida eterna. Lo importante es, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, esto nos demuestra a una iglesia, a una persona, a alguien espiritualmente rica que está sufriendo. No te preocupes. No te preocupes. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué cosa? La corona de la vida. Apocalipsis 2:12 es el siguiente mensaje. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Jesucristo se presenta ahora como el juez, el que tiene la espada de 2
filos. Mensaje, Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora, ¿qué cosa? Satanás. Peligroso. La iglesia en tiempos peligrosos. Y el mensaje, ¿qué dice? Cristianos en tiempos difíciles, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Estás en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, pero ¿qué cosa estás? Estás fiel. Estás fiel, no importa qué está ocurriendo. Pero hay algo especial dentro de ese periodo. Mire que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué ha pasado? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿quién? De Balaam. ¿Y qué más? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Tienes estos dos problemas. Balaam, ¿qué pasó? Viene de una palabra que significa destrucción de un pueblo. Y Nicolás quiere decir el que conquista al pueblo. Tienes un problema, dice. Estás a punto de ser conquistado y destruido. Y eso se explica aquí, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuidado, dice. Estás en este periodo de la iglesia donde tienes ¿qué cosa? Buenas obras. Los cristianos están en tiempos difíciles. Eres fiel, pero hay estos dos problemas que pueden venir. Que puede ser ¿qué cosa? Que puedes tolerar doctrinas falsas. Cuidado con las doctrinas falsas. Cuidado que eso es peligroso. ¿Qué hacer entonces ante estas doctrinas falsas que pueden destruir a la iglesia, que pueden destruirnos a nosotros? ¿Qué hacer con esas doctrinas falsas? Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete. Eso es todo. Si estás queriendo introducir doctrinas falsas, si hay alguna cosa que, esto es lo que pienso, cuidado, arrepiéntete. El mensaje, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Por qué? ¿Por qué ninguno conoce? ¿Por qué? Porque este cristiano ha vivido en tiempos difíciles y tiene una experiencia única que le hizo mantener fiel hasta la muerte. Entonces, el problema, si hay doctrinas falsas, arrepiéntete para ser ¿qué cosa? Vencedor. Arrepiéntete para ser vencedor. Cuidado con las doctrinas falsas. Otro mensaje, Apocalipsis 2:18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice eso. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? Tiatira, el Hijo de Dios, Jesús, el Dios hecho hombre. ¿Y por qué así? Miren lo que dice Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia. Tienes amor, fe, servicio, paciencia. Y que tus obras postreras son más que las
primeras. Esta es una iglesia que está creciendo, estás creciendo, tienes servicio, amor, fe y estás creciendo. Apocalipsis 2:20, miren lo que dice: pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? ¿Se acuerdan quién era Jezabel? Falsa profetisa que llevó al pueblo de Israel. ¿Quién será él? Jesucristo. Pero ¿por qué se presenta así? Apocalipsis 5:6. Y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta persona que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas es este cordero que fue inmolado, un cordero perfecto. Jesús se presenta como el cordero perfecto, que fue inmolado en la cruz. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué cosa? Muerto. Dices que eres cristiano, pero ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Entonces aquí se presenta a la iglesia como que estás muerto espiritualmente. Dices que vives, pero estás muerto. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos de esa calidad? Miren lo que dice Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tenemos pocos fieles. Hay pocos fieles. Hay pocos fieles. Entonces aquí el mensaje es: cuidado, la iglesia puede estar andando mal. No te desanimes. No te desanimes. ¿Por qué? Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. ¿Me he de salir de la iglesia? No. ¿Voy a hacer un movimiento especial porque somos bien fieles y bien cristianos? No. ¿Qué dice aquí? No, cuidado. Hay dentro de la iglesia los especiales. Otra vez nos recuerda, ¿qué cosa? La parábola del trigo y la cizaña. Hay eso dentro de la iglesia. ¿Y qué más? Miren lo que dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Apocalipsis 3:2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. A este grupo, sé vigilante. Cuidado, ¿qué cosa? Que estés muriendo con ese otro grupo. Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué es lo importante? Sé vigilante y arrepiéntete. Cuidado, dice. Si estás fiel, si tienes esta fidelidad, si estás luchando para ser fiel, cuidado, sé vigilante y afirma las cosas que tienes para ti mismo. No te contagies. No te contagies con esto que está muriendo espiritualmente. Y aquellos que están muriendo espiritualmente, sé vigilante y arrepiéntete. Arrepiéntete. Apocalipsis 3:5 le dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los
ángeles. Si vences, si eres vigilante, no te preocupes, vas a vencer. Vas a vencer. Otro mensaje, Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de Dios, de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús, el santo verdadero. Apocalipsis 3:8, miren lo que dice. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la única iglesia que no tiene una reprensión. Es la iglesia fiel, la iglesia a la que todos quisiéramos asistir. No tiene ninguna reprensión, solamente he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra y eres fiel. La única iglesia.